Como probablemente saben, en este programa nos encanta hablar no solamente con autores y autoras, sino también con distribuidores, porque hay muchos libros notables que están llegando a nuestras librerías y que a veces no sabemos que llegaron. Entonces, por eso hicimos vínculo con Prosi Política, hicimos vínculo con el Fondo de Cultura Económica, con nuestros amigos de Libros del Revés, y ahora se va a venir también con Big Sur. Así que me encanta la posibilidad de que vengan los mismos distribuidores a contarnos por qué escogen estos libros para nuestro territorio, qué hay de novedoso, y esta vez desde Prosi Política nos visita su gerente, Javier Salzer. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Antonella. Un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación también. Bueno, a nosotros nos encanta que estén acá. Yo se lo he dicho a Berta antes, somos muy fan de la curaduría de Prosi Política. Además, cuando fuimos, Berta nos hizo un tour y tú nos viste que fuimos a pasear con la Muri y no pudimos. Lo recuerdo perfectamente. Pensábamos que estábamos en el cielo. Cuando andábamos ahí, es el cielo de los libros. Porque Berta tuvo la gentileza de mostrarnos las bodegas donde están todos los libros que ustedes traen. Y entre las interesantes editoriales con las que ustedes trabajan está la editorial Argentina Siglo XXI. Correcto, que es uno de nuestros sellos fuertes y que más o menos ya hace 3 años recomenzamos a distribuir en Chile. Ahora, Siglo XXI es una editorial que reúne Argentina, México y España. Correcto. ¿Cierto? Dije Argentina inmediatamente porque la mayoría de mis libros Siglo XXI están de ahí. Y si tuviéramos que explicarle a la gente qué es lo que caracteriza a esta editorial, ¿cómo les decimos? A ver, al día de hoy, Siglo XXI es en verdad un fondo enorme, con grandes pensadores del siglo XX, y aglutinas un poco todo lo que fueron las ideas de los años 60, los años 60, las revoluciones culturales que se dieron en esa época, y al día de hoy, obviamente manteniendo a los grandes clásicos como Galeano, Foucault, etcétera, está igual apostando por ir hacia la contingencia y hacia el análisis de la actualidad a través de ensayos, historia, e incluso está incursionando de una u otra manera en el tema infantil y juvenil, sí. Cosa que es igual bastante interesante, porque casi todos los autores son latinoamericanos y es una nueva y linda apuesta. Sí. Ahora, claro, Siglo XXI es un libro que para quienes estudiamos humanidades es como una editorial, por supuesto, fundamental, porque como tú decías, claro, los Foucault están ahí, Lacan, los Lacan están ahí, todo. Y hay muchos autores muy importantes que tienen sus colecciones en Correcto. Siglo XXI. Pero además, como tú dices, hay recientemente, y ahí quiero hablar respecto a estos 3 libros que ustedes nos propusieron para comentar hoy día, una mirada respecto al pasado, y como tú decíamos, el siglo XX tiene tanto que decirnos en este momento, ¿no? Y también muchas preguntas, y yo le comentaba a Javier que yo en general soy más de leer ficción, leo poco ensayo, pero últimamente el ensayo me ha llamado porque tengo muchas preguntas respecto a este mundo. Es como, ¿cómo llegamos aquí? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo? Que es algo que uno de los libros habla, cómo democráticamente elegimos pseudodictadores. O sea, ¿cómo? ¿Qué le pasó a la humanidad? ¿Qué pasó con nuestros acuerdos civilizatorios? Que tanto nos costó llegar en el siglo XX y hoy día parece que nos estamos echando al bolsillo. Entonces, frente a ese mundo de preguntas, ahí Siglo XXI tiene varios títulos que nos pueden invitar a reflexionar al respecto. Entonces, primero, pregúntate, Javier, ¿por qué escogieron para que comentáramos hoy día estos 3 libros? Podemos ir uno por uno. Enzo Traverso, Las nuevas caras de la derecha, Potencia y contradicciones de la etapa postfascista, Rusia hoy, de Martín Baña, y El desorden mundial, cómo la vocación imperial de Estados Unidos llevó al mundo a una crisis permanente. Ahí tenéis. De Luis Alberto Moniz Bandeira, desde Brasil. Correcto. Bueno, los 2 primeros, Rusia hoy y Las nuevas caras de la derecha, son novedades que nos llegaron hace muy poquito. Y el tercero es ya un poco más antiguo, pero nos pareció sumamente interesante intentar ver
cómo, y esto obviamente a través de los 3 libros, cómo aún no podemos, estando en el año 2025, explicarnos muchas cosas de una manera fundada, sin mirar todo lo que pasó en el siglo XX. Uh-huh. Y estos 3 libros justamente hablan sobre eso. Uh-huh. Sobre Rusia. ¿Y se cruzan? Se cruzan, por supuesto, porque obviamente que para ver el siglo XX hay que revisar las 2 guerras mundiales, hay que revisar la Guerra Fría, hay que revisar también cuáles eran los contextos políticos en los que surgen los autoritarismos, que es fundamentalmente fascismo y comunismo anterior, obviamente, al fascismo, cómo se contraponen y cómo esa dualidad se sigue posteriormente replicando en la Guerra Fría, y cómo hoy, al mismo tiempo, nos cuesta muy poco tachar una u otra corriente ideológica como populista, o bien como fascista o neofascista, y eso es lo que se toca en este libro, en el de las nuevas caras de la derecha, con esta gorgona que te convierte en piedra cuando la miras a los ojos. Yo le tengo tanto cariño a la pobre Medusa, porque no es su culpa. Pero en este caso sí es nuestra culpa. Bueno, es culpa de sus padres. Sí, bueno, y de Diana y de Neptuno. Pero bueno, en este caso, a mí este libro me ayudó un montón a situarme, ¿no? Las nuevas caras de la derecha, de Enzo Traverso, que hay que decir que es un súper reconocido investigador contemporáneo de política internacional. Él tiene varios estudios acerca de las consecuencias del nazismo, de la violencia totalitaria y de las guerras mundiales. Y este libro es una reedición, y yo flipé porque en la edición original él hace el camino, ¿no? Justamente. Pero no estábamos frente a los Trump 2, Milei, ¿cierto? No había pasado lo de Bolsonaro y el acto violento de sus seguidores, no había sido todavía el asalto al Capitolio cuando sale este libro la primera vez. Correcto. Entonces, hablemos de lo que era el libro originalmente. Perfecto. Viene, eso sí, me gustaría mencionar, con un gran prólogo que actualiza todo esto. Sí, por eso vamos a ir después al prólogo, pero el libro originalmente ya hace un recorrido súper importante respecto a cómo vamos a llegar a donde estamos hoy día. Justamente, y ahí lo principal que nos tenemos que dar cuenta es que todo el proceso de las nuevas derechas, en el fondo, no es que Donald Trump haya caído casi en un meteoro y que haya chocado contra Estados Unidos, hablando de el periodo 1, sino que al final todo el sistema político estadounidense es lo que permite la surgencia de individuos como él, que si bien es cierto, y vuelvo un poquito a lo que dije antes, si bien es cierto, se le califica como fascista, tienen diferencias bastante grandes con lo que fue tanto el fascismo italiano como el nacionalsocialismo alemán, del que son vástagos pero bastante diferentes. Ahora, obviamente existen también similitudes, pero las diferencias son bastante grandes. Y claro, y él hace un recorrido originalmente ayudándonos a entender qué era lo que se viene y cómo se formó, ¿no? Del fascismo al posfascismo, ¿no? Hace la primera explicación antes de ir a la actualización, porque a mí esa parte me voló la cabeza. Luego, políticas identitarias y cómo básicamente estos movimientos de ultraderecha están apelando a una idea, y ahí sí hay algunas cosas similares, ¿cierto? Con los fascismos de la primera década del 20, que tienen que ver con nosotros somos y ellos no. en resumen, ¿no? Y aquí hay una súper interesante mirada respecto a la islamofobia, que es otro claro, capítulo.
en Europa. Claro, y el antisemitismo, y también el islamofascismo, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que ha tenido el Islam en el contexto de los fascismos? Y también, ¿qué es lo que queda por hacer? Y el prólogo, que es 2025, yo lo tengo súper marcado porque me dio a pensar varias cosas que yo no me había detenido a pensar. Una, ¿qué tienen en común los fascismos del siglo XX con estos? Él habla de posfascismos. Justamente, él dice que no es correcto hablar de neonazi o de neofascismo, sino que la mejor, siendo que, según él mismo, no es la definición definitiva, sería postfascismo. Uh-huh. Ahora, claro, porque toman algunos elementos, pero otros son súper contradictorios, que es una de las cosas que a mí me vuela la cabeza a este momento. Por supuesto. Una de las cosas que, insisto, tiene que ver con los relatos imaginarios, que sí comparten. Entonces, la Alemania de Hitler instalaba una idea imperial, y eso estaba en toda su puesta en escena. Estaba en el cine que desarrollaron, estaba en las marchas, estaban en los tipos de discurso. Nosotros fuimos y volveremos a hacer la idea del hombre nuevo, ¿no? Pero en base a un imaginario que estaba en el pasado. Y que tiene mucho que ver también con el MAG, que es el Make America Great Again. Exacto. Tiene bastante que ver con eso, pero la forma como surge es diametralmente distinta. O sea, por ejemplo, en el tema de la perpetuidad, ¿qué cosa buscaba Hitler? Un Reich que durara 1000 años. Exacto. Cosa que no tienen ahora. El mismo tema imperial, ellos buscaban expandirse. Mussolini buscaba recrear el imperio romano, claro, y hacerse cargo de todo el borde, o sea, del mar Mediterráneo. El pasado como referente, pero no como meta. Precisamente. Y al día de hoy, eso no existe y los movimientos son más bien hacia adentro que hacia afuera. Hacia adentro y hacia atrás. Justamente. Ahora, ese atrás también es imaginario, porque cuando, y aquí lo analiza Traverso, cuando el movimiento MAGA, el Make America Great Again, habla de lo que somos los verdaderos estadounidenses, es como, a ver, pero es al mismo tiempo un movimiento antimigrante, y es como Estados Unidos es un país de migrantes, pero como dijo muy bien Trump, algunos migrantes. Recibamos a los noruegos, pero no a esta gente de países, claro, como Haití. Cómpranos la tarjeta verde que cuesta $1 millón, claro, y es muy bienvenido. Y otra cosa que hay una tensión ahí que también Traverso desarrolla en el libro, que me parece súper interesante, es que los votantes de estos posfascismos, como lo dice Traverso, son gente que está profundamente desilusionada del sistema liberal. Correcto. Eso es, o sea, es como su dolor se viste de religión, se viste de xenofobia, ¿cierto? De antimigración, pero el dolor tiene que ver con que no están teniendo la vida que el sistema les ofreció. Uh-huh. Entonces empiezan a decir, bueno, entonces la culpa la tiene este otro que está al lado mío, no los que están arriba haciéndose ultramillonarios. Correcto. Entonces, esa es la mirada del votante, pero la mirada de los líderes es súper amigui, y eso lo vimos en la sesión de Trump, súper amigui con los multimillonarios. Y esa tensión debería explotar tarde o temprano, claro, eso también lo dice Traverso. Eso ya lo vimos en el segundo mandato, porque en el primero no era como tan evidente. Ahora, claro, lo que tú mencionas sobre, al final, sobre la gente que los vota y lo que ellos ofrecen, al final ofrecen un pseudo estado de bienestar, pero hacia los que yo quiero, uh-huh, hacia los que yo considero que son trabajadores americanos. Claro. Y eso es algo que lo podemos ver incluso a fines del siglo XIX. En 1890 se dictan leyes en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estaban llegando italianos pobres, judíos pobres, polacos pobres, rumanos, justamente, y ahí también dicen, oigan, no sigamos recibiendo esta gente pobre, judíos, etcétera, sino que recibamos gente que venga de Noruega, que sean nórdicos, para seguir con lo que somos. Ahora, que es el tema WASP.
Eso en Chile también es muy familiar. Sí, por supuesto. Porque la idea del migrante y el extranjero, ¿cierto? Extranjero es el rubio, migrante es el pobre, ¿no? Moreno, que es algo que también está instalado en los imaginarios, de nuevo. Se nos va el tiempo, entonces quiero alcanzar, a propósito de que estamos hablando de Estados Unidos, de este libro escrito desde Brasil, El desorden mundial, cómo la vocación imperial de Estados Unidos lleva al mundo a una crisis permanente que, como tú decías, esto fue escrito en el Trump 1. Es un libro que vaticina. Correcto, pero es una excelente revisión al final y derriba muchos mitos a través fundamentalmente de archivos desclasificados, cartas de embajadores a sus respectivos jefes, etcétera, y deja sumamente claro cómo Estados Unidos, para poder seguir siendo imperio, necesita estar permanentemente en guerra. Y eso se ve desde la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, que, claro, Estados Unidos no quería participar, pero resulta que los banqueros le habían prestado mucha plata a Inglaterra y a Francia. Entonces, cuando se veía que Alemania podía ganar la guerra, oye, ¿y quién nos paga? Claro. Entonces, chuta, hay que ir a pegarle a los alemanes. Luego, para la Segunda Guerra Mundial, se da también lo mismo, que habían muchísimos intereses norteamericanos en Alemania y que para Estados Unidos, al fin y al cabo, era mucho más fácil que Alemania se encargara de los comunistas que ellos lo tuvieran que hacer más tarde. Y que fue parte de la negociación. Justamente, y estuvieron bastante cerca. Y ahí también se dan cosas bastante sabrosas, como por ejemplo el general Patton, que fue de los más famosos de la Segunda Guerra Mundial. Ya cuando Alemania se rinde, va, oiga, pero mándenme más combustible, que yo llego en 3 meses hasta Moscú. Porque en verdad que querían terminar con eso. Claro, pero luego se salvaron de Waterloo. Justamente, sí, probablemente. Ahora, a mí lo que me interesó de este libro también es que es desde una mirada latinoamericana, ¿no? Justamente. Muniz es un muy destacado historiador y censista político. Tiene más de 40 libros, es muy prolífico. Es un tipo que sabe, y yo creo que es interesante eso, porque también en Latinoamérica sufrimos de esa idea imperialista de Estados Unidos, ¿no? Y de la intervención de manera súper directa en los años 70. Por supuesto, sí. Han estado metidos, en verdad, en todas partes, mediante gasoductos, mediante bancos, mediante corporaciones, para blanquear. Y aunque no lo quiero spoilear, una cosa que llama súper harto la atención es que muchos de los presidentes estadounidenses, que nosotros los tenemos como con un halo, también se han dado cuenta de esto y han ido incluso más allá que los mismos republicanos. Sí, no, si no queremos entrar ahí en el gobierno de Obama. No queremos entrar, pero bueno. Oye, porque además me quedan 2 minutos y queremos también destacar Rusia hoy, que probablemente a mí me pasó, Javier, que cuando empecé a revisar este libro era lo que me resultaba más ajeno. Porque claro, nosotros estamos en Occidente, ¿no? Y estamos y estuvimos en la Guerra Fría, bajo la influencia de Estados Unidos. Y eso hace que Rusia, que hoy día en particular, no solamente por la guerra en Ucrania, es uno de los ejes de tensión, y vamos a ver, de hecho lo hablamos acá con uno de los profes de la universidad, es un eje de tensión junto a China, porque en este nuevo orden no sabemos exactamente qué papel va a tomar quién, ¿no? Y este es un súper buen libro para entender qué ha sido y en qué está Rusia hoy día. Precisamente. Mira, me gustaría, como nos queda poco tiempo, mencionar unas palabras que dijo Churchill el año 1939. Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Me sirve para describir gente también. Por supuesto. También sirve. Esto, obviamente, a propósito del pacto que se firma de no agresión entre Molotov y Ribbentrop, que era de no agresión. Pero en verdad que nosotros, como buenos occidentales, sabemos sumamente poco de Rusia. Sí.
nos han llegado cosas por la música, por el tango, literatura también. Ujú. Ojo que hay muy malas traducciones también por entre medio, partiendo por los títulos. Ujú. Entonces, se sabe muy poco y en verdad, bueno, como nos queda poco tiempo, el capítulo 1 se llama Un fantasma deambula por Rusia, que obviamente tiene que ver con el comunismo. Por supuesto. El número 2, autoritarismos periféricos, que Ujú. es también importantísimo, y luego las lógicas imperiales. Ahora, yo creo que eso es una buena manera de terminar, Javier, porque los problemas en los que ha estado el mundo a lo largo del 20 y el 21 tiene que ver con que países se crean que son dueños de otras naciones. Precisamente. Y es interesante si uno quiere ponerse más o menos al día, y a mí me pasa, yo me mareo, porque es tantas cosas lo que están pasando, y además porque, excepto si uno es un especialista, llevar la lógica de cómo llegamos desde allí hasta acá en cada uno de los protagonistas de estas historias es difícil. Entonces, estos 3 libros nos ayudan a hacer el mapeo. Por supuesto. Así que les dejamos invitados a que los consigan, los pueden conseguir en prosiepolitica.cl, ahí los piden directamente Directamente. y llegan a usted, y también en librerías, porque También esto está en librerías. distribución de Correcto, Prosepolítica. está en distribución de Liberalia. El desorden mundial de Monis Bandeira, las nuevas caras de la derecha de Enzo Traverso, que me lo voy a terminar, y Rusia Hoy de Martín Baña. Hemos estado conversando con el gerente de Prosa y Política, Javier Saelser. Gracias por venir, ¿Puedo Javier. decir una última cosita? Puedes decir. Mira, que mañana a las viernes 10 a las 12 del día se va a estar presentando el libro Rusia Hoy por su autor, aquí cerquita en el Instituto de Estudios Internacionales de la Chile. Ajá, buena, y en Condel. En Condel, justamente cerquita, va a estar Martín Baña presentando su libro, así que todos invitados. Mira, haber sabido lo hubiéramos invitado para que nos contara su libro. Vamos a hacer la gestión. Perfecto. Una vez alcanzamos. Yo creo que sí. Y nosotros tenemos que ir a la pausa. Ya vi que llegó nuestra querida Sol Márquez. Sol, te extrañamos tanto. Pero ya está de regreso para ponernos al día a partir de algunos. De hecho, vamos a hablar de Guinness, que también es una serie que nos instala en la tensión entre Irlanda y Inglaterra a finales del 19. Está buena la serie. Vamos a comentarla al regreso después de estas canciones.